Soy el padre Pablo Di César, misionero en el monasterio del Puello, en España. Hoy se lee el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos escuchado el relato sobre la predicación de Jesús en Nazaret. En este relato hay sentimientos de maravilla, de asombro, de escándalo de parte de las multitudes que siguen apretujando a Jesús, y al asombro de Jesús por la falta de fe. En los evangelios vemos dos contrastes. Por un lado, curaciones extraordinarias a causa de la gran fe de los interesados, la resurrección de la hijita del centurión Cornelio, la hemorroísa del evangelio, las palabras de Jesús: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda curada de tu enfermedad. Y por otro lado, la negativa del corazón de Jesús, un corazón tan misericordioso y tan compasivo en aquellos que no encuentran la fe. Muchos rodeaban, apretujaban y miraban a Jesús, pero solo el centurión lo miró con los ojos de la fe y postrándose le imploró. Y solo la mano de la fe de aquella hemorroísa tocó el corazón de Jesús. ¿Quién me ha tocado?, preguntó 2 veces. Hija, tu fe te ha salvado. Jesús estaba maravillado de la fe de estas personas. Sin embargo, ahora Jesús en la sinagoga de su pueblo, en Nazaret, comienza a enseñar, y los comentarios de sus paisanos son estos: ¿no es este el hijo de María y hermano de Santiago, es decir, primo de José, de Judas y Simón, y sus parientas, sus hermanos y parientes no son tal y tal? ¿De dónde es autoridad? Al oír la enseñanza, la multitud quedaba maravillada, sí, pero a la vez escandalizaban. Maravilla y escándalo. Así como muchos lo seguían y miraban, y uno solo lo miró en la fe y una lo tocó en la fe, ahora muchos se maravillan, pero no es un asombro que lleve a la confesión de la fe, a la adhesión de la verdad, sino al rechazo, por juzgar con ojos muy de carne: este es pariente de fulano y su madre y hermanos son uno de los nuestros. Es verdad que Jesucristo es verdadero hombre, debía nacer de la estirpe de David, pero a la profesión de fe de esta gente le faltó algo: la fe en la divinidad de Cristo. Lo seguían como simpatizantes, fans, admiradores, aquellos que podrían obtener algún beneficio de él. Pero Cristo no quiere simpatizantes, Cristo quiere discípulos. Él lo va a decir: un profeta solo en su tierra es despreciado, y se maravilló de su falta de fe. Ellos se maravillaban por lo que hacía y decía, sin embargo se escandalizaban, es decir, les era motivo de tropiezo, de caída. Cristo es la piedra que desecharon los constructores, y sin embargo es la piedra angular del edificio de nuestra vida espiritual. Y nos dice el Evangelio que se retiró de aquel lugar sin hacer muchos milagros, salvo curar a algunos enfermos a causa de la falta de fe,
Ese es el motivo por el cual Cristo se retira. Queridos hermanos, la fe es necesaria para recibir el reino de Dios. Reino de Dios de cuya llegada dan testimonio los milagros obrados por Cristo. Cristo no vino para hacer milagros, sino para traer el reino de Dios, la salvación de lo cual los milagros son signos prodigiosos para confirmar la fe en su divinidad. Un profeta solo es menospreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Queridos hermanos, somos nosotros los sacerdotes y los cristianos de misa frecuente, los de su casa. Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre, había dicho Jesús. Y en la última cena, antes de su pasión, le dijo a los discípulos: a vosotros ya no os llamo siervos, sino amigos. Por eso, debemos examinarnos para no dejar asombrado a Cristo por nuestra falta de fe y cerrarle su mano poderosa ante las nuevas efusiones de gracias que tiene preparadas para cada uno de nosotros. Jesús sigue obrando milagros, quizás no tan estrepitosos. La presencia verdadera, real y sustancial de Cristo en las especies del pan y del vino, ¿no es acaso un milagro continuado? Es el más grande milagro que supera todas las leyes de la naturaleza, pero solo podemos creerlo por la fe. Lo dice Santo Tomás: la vista, el gusto, el tacto, el olfato, en ti fallan. Solo el oído, es decir, solo la fe, nos permite creer. La misa es el misterio, es el sacramento de nuestra fe, como dice el sacerdote después de la consagración. Y no corremos nosotros el riesgo de que se haga verdad nuestra vida espiritual, que la frecuencia en el trato engendra desprecio, y de esa manera no recibirlo a Jesús entre nosotros. Son multitudes las que se ponen junto a los altares en el mundo entero, pero ¿cuántos serán los que verdaderamente lo tocan? Reavivemos la fe, pidamos esa gracia, que Jesús no se marche sin poder hacer milagros de conversión en nuestro interior por nuestra falta de fe. Esta gracia se la pedimos a la Santísima Virgen María.